En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Vamos a comenzar a desarrollar una nueva agenda informativa. Hay un espacio importante de noticias nacionales e internacionales que iremos presentando a todos ustedes. Y la verdad que hay una enorme preocupación. Hemos estado realizando el seguimiento y un poco aproximándonos a lo que en el panorama internacional podría ocurrir en el caso de Ucrania, y ya comenzaremos a dar los detalles porque, como ayer en la antesala decíamos, la situación se hace cada día más difícil, más tensa, y por momentos los pronósticos no son los mejores. También, desde luego, hay algunas informaciones adicionales, no solo alrededor del tema, sino también hacia otros que ocupan importante espacio informativo en el día de hoy, en este día martes 22 de febrero. Comencemos con el caso de Ucrania de inmediato. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Ayer, el presidente de Rusia, algo que por lo demás era previsible para muchos, anunció el reconocimiento de la República de Donetsk y Lugansk. Son espacios territoriales de Ucrania donde hay grupos prorrusos desde hace ya bastante tiempo. Recuerden el enfrentamiento armado sostenido de 2014, luego se llegó a un acuerdo en 2015 para bajar el enfrentamiento militar, y bueno, ha habido escarceos durante todos estos años con un lamentable saldo de personas muertas. Se calcula cerca de 15.000, por lo menos es la versión que se ha manejado en forma pública. Pero ¿qué ocurre? Si bien el territorio de Ucrania tiene un cerco alrededor de tropas rusas y también de aliados como Bielorrusia, pues todavía no había ocurrido una confrontación directa, ni mucho menos con las tropas de Moscú. Pero resulta que ayer Putin le da reconocimiento, repito, a estos dos territorios, y esto, ha encendido las alarmas de una manera tremenda, ¿no? República Popular de Donetsk y la de Lugansk. Además, que es lo más grave, ha ordenado Putin, para darle, forma a lo que él denomina respeto o acuerdo mutuo de reconocimiento y de paz, algo más o menos así. Ha dado orden de que las tropas rusas se hagan presentes en esos territorios que considera Ucrania que son de su integridad territorial, y eso lo denunciaba ayer su presidente Volodymyr Zelensky. La situación y lo que ha ocurrido en las últimas horas ha sido verdaderamente de enorme inquietud. Rusia acusa de Ucrania de atacar a estos territorios, Rusia acusa a Ucrania de violar los derechos humanos, Ucrania rechaza por completo, y los factores occidentales rechazan por completo las acusaciones de Rusia. Esto obligó a que anoche mismo se realizara de urgencia un Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, donde se discutió el caso, pero no se llegó a ningún acuerdo. La exhortación de costumbre a que se busquen caminos de paz, de entendimiento, que se utilice la vía diplomática, pero al final de cuentas está allí una situación clara, definida y precisa, ¿no? Inobjetable, como es un reconocimiento irregular que rechazan los países de la OTAN y, por supuesto, la propia Ucrania, que considera que se trata de una irrupción inaceptable en su territorio, y ahora a esto se le agrava con la orden de Putin para dar respeto al reconocimiento a esas nuevas repúblicas que solamente Rusia reconoce, o algún aliado de Rusia, entonces tener la presencia militar. Y esto puede ser la antesala de la guerra. Hablemos muy claro, porque si esto no es la antesala de la guerra, por lo menos la aproxima. Decíamos lo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí la situación fueron acusaciones de Ucrania contra Rusia, de Rusia replicando. Repito, y los países invitando a la búsqueda de una vía diplomática, el reconocimiento de esas repúblicas
por parte de Rusia, de esas repúblicas prorrusas por lo demás, también procuró pues que otros sectores de la vida mundial se pronunciaran. Bueno, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo rechazó. Diversos países, aparte de la OTAN, también lo rechazan. A todas estas, esto congela todo el proceso diplomático, guste o no guste, pero congela todo el proceso diplomático que venían adelantando países como Alemania y Francia. Y lo que se anuncia para el día de hoy, habrá que estar pendiente porque es una noticia en desarrollo, son las sanciones. Ayer mismo la Unión Europea y sus más importantes voceros anunciaban sanciones. La OTAN, desde luego, a la expectativa, pero también pendiente de lo que pueda ocurrir con esas sanciones. Estados Unidos anunciaba que hoy martes, junto con sus aliados, iba a formalizar qué tipo de sanciones. Deben ser fundamentalmente sanciones económicas, pero también sanciones de otro tipo, ¿no? Habrá que conocer los detalles. Esto va a afectar a individuos y empresas rusas. Bueno, por lo demás la OTAN está reforzando sus espacios frente a cualquier eventualidad, pero es muy lamentable. Bueno, pronunciamientos por todas partes. El secretario de la OTAN decía que esta es, de alguna manera, el camino hacia lo inevitable. Bueno, es una situación que va a tener efectos en casi todo el mundo. Habrá que esperar, repito, en el día de hoy, cuáles son esas sanciones y cómo va a reaccionar Rusia frente a esto. Lo peor, bueno, se está aproximando. Es posible que de alguna manera se presenten situaciones de provocación una vez que las tropas rusas estén en esta parte del territorio de Ucrania. Bueno, y pueda entonces surgir lo que el mundo no desea. Pero hay una constante tensión allí y bueno. El Consejo de Seguridad de Rusia fue reunido de urgencia por Putin. Allí se hicieron las advertencias del caso y el anuncio primero ya formal de que se reconocerían a estas repúblicas y la invitación a los delegados a ese Consejo de Seguridad a que estuvieran pendientes porque tal vez se presentara la situación que uno puede, pues, de alguna manera intuir, como es la confrontación armada. Ayer también se conocía que países como Alemania y Austria están preparándose para una probable ola de migrantes, ¿verdad?, que pudieran eventualmente huir frente a la posibilidad de que Rusia invada y agreda militarmente, piensan muchos, a Ucrania, y que esto invite también a que entonces muchas personas, por el temor, y es lógico a la guerra, se marchen, huyan hacia Polonia, las fronteras o países más cercanos. Por cierto, ayer también el grupo de seguridad del gobierno de los Estados Unidos estuvo reunido con el presidente Biden. Se habló de la posibilidad de retirar al presidente Zelensky de la capital Kiev, que es un objetivo probable de un ataque militar ruso, y mudarlo hacia cerca de la frontera con Polonia, porque si la situación se agudiza, pudiera atentarse contra su vida y es mejor darle protección al presidente ucraniano. Bueno, ¿qué más se puede agregar? Son tantas las variables que se están manejando allí, pero bueno, hay que estar pendientes, como les dije, de lo que pueda pasar. Otras informaciones que vamos destacando en la agenda del día de hoy. Está el tema del pronunciamiento, es el tema de la migración venezolana, pero el pronunciamiento, en este caso, de la Conferencia Episcopal Venezolana a través de el presidente de la Conferencia Episcopal, el Monseñor González de Zárate. Inquieta la conferencia, preocupada la Conferencia Episcopal Venezolana por lo que está ocurriendo con la migración, lo que está pasando en el exterior, las circunstancias que padecen los que se marchan de Venezuela, bueno, en búsqueda de una mejor manera de vivir, dada la circunstancia de crisis económica y social que aquí se registra. Hizo una serie de observaciones en ese sentido, González de Zárate, el presidente de la Conferencia Episcopal, que bueno, está esa reseña registrada en diferentes medios de comunicación social. Es importante. También se refirió a la posibilidad de una reanudación de conversaciones en México entre gobierno y oposición. El augurio no es el mejor en ese sentido porque dice que si no hay sinceridad o franqueza, es lo que se entiende de sus palabras, ¿qué sentido tiene entonces reunirse?
cuando una de las partes, la que sea, no tiene el buen propósito de buscar salidas a la situación que está viviendo Venezuela. Sobre eso también decía, por ello, expresaba en su declaración el presidente de la conferencia episcopal. Tema COVID, bueno, los registros de estadística, los registros de la estadística nacional, el número de personas contagiadas en las últimas 24 horas, el número de personas fallecidas, el número de 7 y el volumen pues, de las personas que lamentablemente han muerto desde que irrumpió la pandemia también en nuestro país. Ya hemos informado que algunos países están tomando decisiones de amplitud o flexibilidad, pero está la advertencia también de autoridades del mundo científico y por supuesto también de la Organización Mundial de la Salud, que esto tiene que manejarse pues, con mucha prudencia y como de costumbre, y aquí lo hacemos en forma recurrente, es la invitación a que la gente pues, se coloque las dosis, se coloque las vacunas y si es necesario, pues los que tengan el espacio definido ya, el tiempo establecido también, la dosis de refuerzo. Bueno, otra información importante, esto a propósito de la cercanía del carnaval, ¿no? Y si algunas personas tienen pensado en medio de las limitaciones y restricciones que existen para salir del país, ayer el SAEME señalaba o ratificaba, apoyado pues en lo que es la normativa en este sentido, que las personas que tengan doble nacionalidad pues tienen que entrar, permanecer y salir con el pasaporte venezolano. No con el pasaporte de la otra nacionalidad que tengan. Eso no está establecido en la ley. Quizá por vía excepcional, por una situación de emergencia, porque haya un retraso en la cita o en la entrega tal vez del pasaporte o de la prórroga. Pero eso sería una cosa muy puntual, pero en la formalidad no puede registrarse entonces esa... no se puede salir, ni entrar, ni permanecer en el país con otro pasaporte como es el venezolano. Bueno, en lo internacional destacan una petición que hacen los migrantes venezolanos en el Perú, una especie de amnistía por el vencimiento de sus permisos de permanencia. También se anuncia que Colombia, pues su Corte Constitucional anunció y formalizó el aborto como tal a las 24, solo hasta las 24 semanas de gestación. Y en el tema deportivo, bueno, a la espera de lo que pueda pasar en las grandes ligas con las conversaciones entre los representantes de los peloteros y los dueños de los equipos. Hoy, por cierto, en fútbol hay partidos de octavos de final de UEFA Champions League. Vamos de inmediato a complementar todo esto con titulares que tenemos en nuestra primera emisión. Vamos a comenzar. Bueno, según el INAMED, el clima frío y con nubosidad se mantendrá al menos hasta la primera semana de marzo. Esta madrugada está haciendo entre 16 y 17 grados. Algunas agencias de viajes registran aumento de 10% en la venta de los boletos aéreos a propósito de la temporada de carnaval. En pocos días, el del asueto de carnaval, otra información, padres se debaten entre adquirir disfraces nuevos para sus hijos o inventar algunos caseros, pues estas prendas pueden alcanzar hasta $40. De lo internacional, bueno, ya decíamos que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, dos regiones de Ucrania controladas desde 2014 por grupos prorrusos. En el espacio de la entrevista conversaremos con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, y cerraremos con la información del arte y el espectáculo. Entre otras notas, Alexander Apóstol inaugurará exposición en Madrid. Bueno, amigos, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos titulares de la prensa nacional, también pues un paseo por la prensa regional. Los corresponsales siempre tienen información pertinente, conectaremos con ellos. La información internacional, agregaremos desde luego las notas que vayan llegando en la medida de la dinámica informativa y su desenvolvimiento. La información del tiempo y desde luego lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo quedan de inmediato con ustedes. Buenos días.
Buen día, caballeros, buen día, Venezuela. Bienvenidos a este recorrido de noticias. Gracias por despertar e informarse con nosotros. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Señor Salmerón, ¿cómo amanece? Hola Gaudi, saludos a nuestros amigos televidentes y por supuesto a todos nuestros compañeros acá en el estudio. Rápidamente hacemos una actualización del tema de Ucrania. Ya el secretario nacional de gobierno de ese país había anunciado que ellos continuaban reconociendo a estas dos repúblicas que se habían declarado como independientes como parte de Ucrania. Incluso señalaban que ellos como nación iban a seguir cumpliendo con los requerimientos que la población de estas zonas hicieran a el gobierno de Ucrania. Entonces allí la situación sigue evidentemente muy complicada. Es de verdad muy difícil, es muy complicada, uno no sabe qué es lo que puede ocurrir y si llegan, como anunciaba Putin, las tropas rusas a estos territorios que ahora se autoproclaman independientes, eso pudiera ser la antesala de algo que no deseamos, creo que es lo peor que pudiera ocurrir, que es una confrontación armada entre Rusia y Ucrania. Sí, bueno, cada vez se hace más cuesta arriba que la vía diplomática sea la que resuelva esta situación. Veremos qué pasa en las próximas horas, sobre todo con un pronunciamiento de la ONU al respecto, una reunión que ya han convocado. No hubo reunión anoche del Consejo de Seguridad, pero retórica, como suele ocurrir en estos organismos internacionales, acusaciones, pero no hubo ninguna decisión en firme de parte del Consejo de Seguridad. Vamos a ver qué pasa ahora. Por eso decimos que la vía diplomática parece pues que no dará resultados, al menos de momento. Ojalá que finalmente sí dé resultado, porque nadie quiere una confrontación, obviamente. Así es. Bueno, amigos, la mirada puesta en este tema internacional y la nuestra se va a colocar en este momento en los titulares de la prensa nacional. Mira, antes de ir a los titulares, rapidito, la situación en Mérida, se reportan lluvias en el municipio de Alberto Adriani. Algunas agencias y también Protección Civil de la entidad reportaron lamentablemente el fallecimiento de una niña de 13 años. Se dieron algunos terrenos, 2 menores de edad también lesionados, daños en las vías y por supuesto también algunos vehículos allí en la localidad. Estamos muy atentos a esta situación, esperando algún pronunciamiento pues adicional. Ahora sí, hacemos la revisión de la prensa nacional. Vamos con ellos. Iniciamos este recorrido con la portada digital del diario 2001. Ellos abren edición con el siguiente titular a propósito de nuevos países que se suman a la solicitud de visa para que venezolanos puedan ingresar a su territorio. Dice, solo en 5 países de América, criollos entran rueda libre. Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil y Uruguay son las únicas naciones del continente que todavía no han aprobado la exigencia de visa de ingreso a los venezolanos. Cada vez se complican más los trámites para emigrar en el vecindario. Los trámites son engorrosos, dicen los expertos. Otro titular, fiscalizan el dólar Petare por denuncia en este diario. También el Carnaval de Caracas busca proyección internacional. En el tema internacional, por supuesto, que acapara la atención. Putin entra en Ucrania, tienen allí la fotografía de toda esta situación tensa, muy tensa, que se vive entre Rusia y Ucrania. Y en el tema deportes se refieren a Djokovic y dice de vuelta tras show australiano. Amigos, vamos a revisar ahora el portal del diario El Universal. ¿Qué informaciones tiene para el día de hoy? Bueno, una de ellas es la siguiente. Dice que fue designado Hernán Rodríguez como alcalde del municipio Independencia. ¿Por qué? Bueno, este municipio quedó sin burgomaestre el 28 de enero de este año, luego de que Carlos Vidal, quien era el alcalde, fuera detenido por presunto tráfico de combustible en la zona sur del estado. Estas acciones fueron informadas por el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Hernández Rodríguez, que es el alcalde que fue designado el día de ayer, destacó que asumió el cargo como un compromiso con el pueblo, primero para subsanar el vacío de poder que había por las acciones judiciales y segundo para poner en acción todas las medidas para beneficiar a todos los vecinos y mejorar la calidad de vida de la capital Soledad y de otras localidades. Otro tema que está presente en el portal del diario El Universal tiene que ver con el ámbito económico. El corro capitalino inició la semana con saldos negativos. El índice bursátil
Caracas, el índice cerró sus operaciones con 5.394,85 puntos. Según este reporte del Diario de la Bolsa, el índice financiero finalizó la jornada con 9.081,60 puntos, con una variación absoluta de 13,58 unidades. Al caducar la jornada, 2 acciones subieron de precio, 5 bajaron y 11 se mantuvieron estables. Bueno, revisemos ahora qué trae la portada digital del diario El Nacional para este día. Ellos destacan la siguiente información. Copa Airlines avisa que a partir del 1 de marzo aumentará la tasa de salida de Maiquetía. Bueno, esta es una información que ya había sido anunciada, el aumento de la tasa de salida, pero en específico esta aerolínea lo advierte a sus pasajeros. Informó que desde el 1 de marzo los pasajeros deberán pagar la diferencia del aumento de tasa de salida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Más abajo se reseña que la compañía explicó que el 25 de enero de 2022 el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció a través de una resolución en Gaceta Oficial el aumento de los precios de las tasas de salidas en aeropuertos venezolanos. Otro titular que destaca El Nacional. La Unión Europea prepara sanciones selectivas por la acción rusa en Donbass. Por supuesto, esto se refiere a esta tensión que cada vez se incrementa más entre Rusia y Ucrania. Dice el sumario que fuentes europeas dijeron a EFE que las sanciones sobre la mesa se dirigirán tanto a entidades como a individuos, entre los que habrá, sin duda, entidades y personas rusas. Los embajadores de Estados Unidos o los embajadores, mejor dicho, de Estados miembros de la Unión Europea ante las instituciones europeas se reunieron este martes en Bruselas para terminar el proceso de preparación de sanciones selectivas anunciadas tras el reconocimiento por Rusia de 2 provincias separatistas del Donbass en el este de Ucrania. Los 27 están reunidos esta mañana para terminar el proceso de preparación de sanciones selectivas que han anunciado. De las sanciones se seguirá hablando esta tarde en un Consejo de Exteriores extraordinario convocado en París por el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, aprovechando la presencia de la mayoría de ministros de Exteriores europeos en la capital francesa para asistir a una reunión sobre las relaciones del bloque con la región Indo-Pacífico. Amigos, revisamos ahora el portal del diario Últimas Noticias. Una de sus informaciones nos dice lo siguiente: Venezuela va a ofrecer ayuda a Brasil para afrontar el desastre causado por las lluvias. A través de la cuenta en Twitter de la Cancillería, el gobierno nacional se puso a disposición de las autoridades brasileñas para colaborar en lo que sea posible para solventar la situación. El gobierno nacional lamenta la muerte de más de 100 personas como consecuencia de los destrozos causados por las torrenciales lluvias y considera oportuno aplicar mecanismos de cooperación en la región para atender de manera conjunta y coordinada desastres naturales. Otro tema, en este caso vinculado a la fuente de sucesos: asesinaron a un estudiante en Filas de Mariche. Se trata de un joven de 17 años de edad quien fue asesinado en esta zona del municipio Sucre del estado Miranda. La víctima está identificada como Jefferson Rafael Bencomo, quien acudió a una fiesta la noche del sábado. La madrugada del domingo decidió retirarse del lugar y se marchó a su casa, pero a la altura del sector El Mirador, el muchacho fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en varias ocasiones para causarle la muerte. Según testigos, el cadáver quedó en la vía pública cerca de su residencia. Bueno, actualizamos información en materia deportiva con la revisión que hacemos de la portada digital del diario Meridiano. Ellos titulan: Gleyber se pone a tono. ¿A qué se refiere? Lo dice el sumario. El infielder venezolano no pierde tiempo y acelera su preparación para una nueva campaña con los Yankees de Nueva York. El caraqueño asume que regresará a la segunda almohadilla del equipo de la Gran Manzana. Este tema que ha causado mucha polémica, dice Djokovic, intratable. El jugador serbio vuelve al ruedo tras el escándalo en el Abierto de Australia. El número 1 del mundo debuta a millón en Dubái. Y otro tema que también ha generado mucha polémica en el mundo del deporte: sindicato de peloteros y representantes de la MLB mantienen negociaciones con avance casi nulo. Bueno, amigos, así las cosas en los diarios de circulación nacional. Nos toca hacer nuestra primera pausa. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos, sigan allí.
Bueno. Estábamos aquí hablando de cine venezolano. De cine venezolano, sí, una película que fue estrenada, ¿cómo es? ¿Qué broma con Bromelia? Sí, he escuchado buenos comentarios. Y hay otra que usted va a nombrar por allí más adelante. Que está aquí en uno de los diarios de circulación regional, pero inicia usted este recorrido. Sí, señor, vamos a centrarnos en la portada del diario El Periodiquito del Estado Aragua, titular principal. Temen ataques en países de Europa. Esto evidentemente está relacionado con el tema de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció ayer la independencia de dos regiones de este país. Militares rusos se desplegaron en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares para ejercer funciones de pacificación según decretos firmados por el Kremlin. También en esta portada se dice: Luis Martínez afianza propuesta en la Asamblea Nacional. Este diputado por Aragua explicó que la importancia económica que tiene para el Estado la aplicación de zonas especiales. También se reseña lo siguiente: inicia postulación de delegados para congresos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una de las gráficas está vinculado al tema deportivo, dice: medallistas del Kempo Azulgrana visitaron la sede de este periódico. Y en materia de arte y espectáculos, bueno, una información que ya conocíamos: Britney Spears tomará la palabra en el Congreso de Estados Unidos para contar su historia. Vaya que pica y se extiende ese escándalo hasta el Congreso, señor. Llegará, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos ahora a hacer la revisión del diario La Calle. Saben ustedes, circula en el estado Carabobo. Ellos abren con el siguiente titular: batallones blindados expulsarán a grupos armados en Apure. ¿Qué dice el sumario? Vamos a tratar de leerlo porque la letra está chiquitita. Dice: el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada anunció que movilizarán 3 unidades militares de caballería blindada para combatir y sacar del territorio nacional a los terroristas armados narcotraficantes de Colombia. También se reseña en este diario: Plan Búho reinauguró Parque Infantil de la Trigaleña. Además, Sindicato del Transporte alerta sobre aumento de robos en Naguanagua. Otros temas que reseña esta portada: llegó el terror al cine venezolano con El Exorcismo de Dios, justamente una de las películas que estábamos hablando ahorita en la pausa. Y también se destaca el tema internacional con una fotografía. Colombia despenaliza el aborto hasta los 6 meses. También Rusia, este tema que acapara la atención, reconoce a regiones separatistas de Ucrania y envía tropas. En otra información que tiene que ver con el ámbito de deportes, Astros de Houston firman al lanzador venezolano de 19 años, Oswald Mori. Y en el tema sucesos, desmantelada red de extorsionadores y narcotraficantes mexicanos en Caracas. Amigos, revisamos ahora La Verdad. Circula en el estado Monagas, titular principal: 6CPC está tras la pista de delincuentes en Temblador. También se reseña lo siguiente: partida de nacimiento no requiere actualización. Esto lo informa el Consejo Nacional Electoral. Y hay una denuncia de Fundaredes. Ellos advierten acciones delictivas en Barrancas. Y ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Vamos a comenzar este recorrido en el estado Anzoátegui y ahí está nuestra compañera Susana Quijada. Y por supuesto le damos los buenos días. Hola, buenos días. Les informamos desde la zona sur del estado Anzoátegui que 2 falsos odontólogos fueron capturados por efectivos adscritos al destacamento 811 del Comando de Zona Especial número 81 de la Guardia Nacional Bolivariana en la parroquia de Urica, municipio Pedro María Freites. Los individuos supuestamente se dedicaban a realizar praxis dentales sin estar certificados por el Colegio de Odontólogos de Venezuela. Ellos se desplazaban en motocicletas hasta la residencia de los pacientes para asistirlos. Con estas nuevas detenciones suman 4 los individuos que han sido detenidos por prestar servicios odontológicos de manera ilegal en el municipio Pedro María Freites en menos de 15 días. Buenos días, acá en Lara amanecemos informándoles de que el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto comenzó a sancionar con trabajo comunitario por 72 horas a todas aquellas personas que boten basura en la calle. Imauar activó el programa denominado No Seas Basurongo, con el cual buscan educar a la población a que boten adecuadamente los desechos sólidos en las papeleras y contenedores dispuestos para ellos y no en la calle, por lo que aplican sanciones de acuerdo al artículo 72 de la Ordenanza Municipal del Servicio de Aseo.
Además, el Instituto Municipal de Aseo Urbano hace un llamado a las comunidades a denunciar a todas aquellas personas que no hagan uso de los contenedores y arrojen basura en la calle. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información de que ya está todo preparado para el próximo jueves. Comiencen los carnavales internacionales en el municipio Bolívar, frontera con Colombia. Según información que tenemos por parte de los organismos de seguridad, más de 250 efectivos estarán desplegados. También las autoridades de salud han hecho un llamado a toda la colectividad para que respeten las medidas de bioseguridad para que la curva del COVID-19 no crezca en las próximas semanas. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que el Instituto de Guardavidas del Estado Nueva Esparta desplegará durante estos carnavales 35 rescatistas en las 9 playas más visitadas de la entidad, entre ellas Playa El Agua, Parguito, El Yaque, Zaragoza, Huacuco, así como también Playa Cardón y la isla de Coche. Esto con el fin de poder garantizar la seguridad de los bañistas y temporadistas de estos carnavales. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Ahora, señor Salmerón. 6:38 minutos de la mañana, próxima parte, prensa internacional, también el reporte del tiempo y los mensajes que ya estamos revisando, que están llegando a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en España con la portada del diario El País. Ellos, por supuesto, abren edición con esta crisis entre Rusia y Ucrania. Dice Putin agrava la crisis al enviar tropas al este de Ucrania. La Unión Europea anuncia que sancionará a Rusia por reconocer la independencia de las 2 regiones separatistas. Ya en un tema de política local, dice Casado abre el camino para medir sus fuerzas en el PP. Más abajo, la Iglesia encarga una auditoría sobre su gestión de los abusos. Amigos, vamos a revisar la portada del diario El Clarín. Este periódico circula en Argentina. Titular principal también está vinculado con el tema de Ucrania y señala que Putin envía tropas a este país y esto hace que crezca la amenaza de un conflicto bélico. Aumenta la tensión con Estados Unidos y Europa y evidentemente el país ruso. Más abajo leemos: el campo va a la justicia para frenar el cobro de las retenciones. En una de las gráficas se informa que se está en la búsqueda de la nueva normalidad con la vuelta a clases. Veamos ahora qué trae la portada del diario La Nación, que circula en Costa Rica. Dice, fuertes pagos de deuda dejan poco margen de acción a nuevo gobierno. El antetítulo, el país debe amortizar más de 10 billones entre 2022 y 2026. Más abajo, fraude electoral es imposible en Costa Rica. Y Putin da pasos de guerra, ordena al ejército entrar a zonas de Ucrania. Vamos a revisar ahora la portada de Correo del Sur. Este periódico circula en Bolivia. Titular principal, uno muy lamentable, dice: luto y desaparecidos en Tarija. El desborde de una quebrada en el municipio tarijeño de Entre Ríos dejó el lunes al menos 2 niños muertos, 8 personas desaparecidas y daños materiales en 10 comunidades. Más abajo hay información vinculado al tema de la investigación que se sigue y la detención de la expresidenta Áñez. Dice, juez amplía la detención de Áñez y 2 exministros. Los imputados deberán permanecer en la cárcel 3 meses más. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica sobre nuestro Esequibo. Barinas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 35. Maracay, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Coro, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be.
Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, vamos a iniciar revisión de mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Tenemos una denuncia que nos llega desde el sector Paraíso. Esto es la parroquia Chiquinquirá en la ciudad de Maracaibo. El circuito Gustavo Navas, Cantebé, dice el día de ayer con 2 bajones y racionamiento de 3 horas. No hay respuesta de Corpoelec. También por acá se señala que están sin internet en la avenida La Facultad de los Chaguaramos, en Caracas, 5 meses sin servicio telefónico. Por acá Simón Justice nos envía saludos desde Barquisimeto y dice que sufren un apagón el día de anoche, anoche mejor dicho, desde las 7 hasta las 11. El problema también se agudiza por la falta de agua. Esa imagen que tienen ustedes allí dice abandono total del ambulatorio de la Guamita en Cojedes. Más de 1.500 habitantes claman por el médico y también por la asistencia de las enfermeras. En el kilómetro 12 del Junquito, sector Luis Hurtado Higuera, se cayó una vía hace 6 años y dejó incomunicada más de 5.000 familias que viven en esa zona. Ustedes podrían ayudar. Pues bueno, estamos haciendo lo propio enviando esta denuncia. Ojalá sea escuchada por las autoridades competentes. Sonia Romero dice, buenos días, sin tono los teléfonos locales de toda la cuarta transversal de Mari Pérez en Caracas. Bueno, pasamos a otros mensajes que nos envía Luis Pinto. También esta imagen que nos llega desde Nirgua. Aquí está el señor Negrín, bueno, recorriendo esas montañas en bicicleta. Saludos nos envía Rafael Antonio Crespo. También Bendita nos envía saludos, buenas vibraciones para el noticiero. Esa imagen corresponde a Lirio de Gamboa. Por acá felicitan a Lorelis, que está de cumpleaños. Nos saludan desde Barcelona, estado Anzoátegui. También, bueno, ahí tienen un plato muy venezolano, arepa, revoltillo, caraotas, huevo, en fin, todo para un buen desayuno, unas empanadas. Este saludo nos envía Alexis Romero desde Brasil. Saludos a él y a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas, de nuestra cuenta en Instagram y también de nuestra página web. Y finalizamos con esa imagen de Boca de Uchira en el estado Anzoátegui. Acá el señor José Mosqueda dice que está pensando ya en los carnavales del 2022. Bueno, con esas palmeras, qué sabroso. ¿Qué más se puede esperar, no? Qué sabroso. Estas palmeras invitan a playita en estos carnavales. Bueno, vamos a ver qué vamos a tener en la próxima parte. Carlos Fernández, adelante. Muy bien, bueno, vamos a centrar el interés fundamental en la situación de Ucrania, lo cual ya hemos hecho en este espacio inicial de la primera emisión de Noticiero de Televen. La situación es muy difícil, la situación es muy complicada. Ya tropas rusas pues llegan a estos territorios autoproclamados como repúblicas populares que reconoció ayer el gobierno y lo anunciaba Vladimir Putin, el gobierno ruso. Hoy se esperan, en cualquier momento habrá que estar pendientes en el desarrollo de este día porque Estados Unidos y la OTAN, sus aliados, anuncian sanciones con definición ya. Esto seguramente tendrá que ver con el área económica, pero habrá algunas otras. Esto probablemente también lleve esta movilización de Rusia hacia estas autorrepúblicas proclamadas o autoproclamadas repúblicas, a que la OTAN refuerce también su área de influencia, ¿no? Seguramente también con un movimiento armado. Es de verdad muy difícil y todos los augurios apuntan a que la vía diplomática, salvo una situación milagrosa, está pues debilitándose poco a poco y sea probable, ojalá que no, pues pueda entonces de territorio autoproclamado pasar a territorio también del resto de Ucrania y generarse una situación pues de enfrentamiento militar. Estados Unidos está pensando que el presidente de Ucrania debería retirarse hacia la zona de frontera cerca de Polonia por la posibilidad de un ataque a Kiev, la capital. Y bueno, el Consejo de Seguridad, informábamos, hizo anoche una sesión extensa donde hubo pues acusaciones de un lado y del otro, pero no llegaron en definitiva a nada. Hoy debe seguir sesionando seguramente en Naciones Unidas y a estar pendientes de lo que la Unión Europea vaya a anunciar. Bueno, hay otras notas que tienen que ver con el COVID, el Registro Estadístico Nacional, un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre el tema de la migración. En el área internacional también destaca la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de aprobar el aborto hasta 24 semanas.
en este caso, y también una solicitud de migrantes venezolanos en Perú, amnistía por el vencimiento de los permisos temporales. Información deportiva tendremos también en esta primera emisión. En el espacio de la entrevista conversaremos con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Y al retorno, todas estas informaciones con sus detalles en las voces de Héctor Matos y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos, amigos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor. Buenos días, compañeros, señores televidentes. Un gusto compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a hacer una pausa para publicidad en minutos. Venimos con las informaciones y sus detalles. El clima frío y con nubosidad se mantendrá al menos hasta la primera semana de marzo, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. Se fue la temporada decembrina, pero no así el clima frío, que se mantiene aún en gran parte del país. Si bien estas bajas temperaturas solo se perciben a ciertas horas de la mañana y gran parte de la noche, en la capital se ha llegado a registrar hasta 15 grados de temperatura. En lo que llevamos los datos climatológicos es normal que ya el frío o el Pacheco no esté originando prácticamente hasta la primera semana de febrero. De allí ya las temperaturas cambiarán o aumentarán en el territorio nacional. Para las personas que están en casa y se preguntan hasta cuándo más o menos un pronóstico que se puede dar estándar, se puede dar, digamos, finalizado estas bajas temperaturas para ese calor que se vive también en algunos meses en el país. Sí, esperamos que la baja temperatura oscilen hasta el 10 de marzo más o menos. Este clima frío también conlleva a que en ocasiones, debido a la nubosidad, se registren algunas leves lloviznas en el país. Las precipitaciones que estamos presentando por fuera del periodo lluvioso aquí en nuestro país es por situaciones nortes, así como líneas de inestabilidad y vientos alisios del noreste. Esto es una condición normal, ¿verdad? Y se espera que la temperatura, las precipitaciones en el territorio nacional comiencen a partir de la segunda semana de mayo hasta el 30 de noviembre. Si bien la temporada de lluvias en el país empieza en mayo, no se descarta que en los próximos meses se originen grandes precipitaciones. Manuel da Silva, Televen. En otro tema, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de Zárate, insiste en la importancia de la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición. Monseñor recalca que entre ambas partes debe existir un diálogo sincero que permita darle solución a la crisis económica, política y social que vive Venezuela. González de Zárate destacó que la debilidad democrática no es la única realidad que afecta a los venezolanos y por ello advierte en la importancia de involucrar a todos los ciudadanos en el proceso de negociación para dar respuesta a los desafíos que presenta nuestra nación. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que en el país no existe presencia militar rusa, por lo que calificó estas denuncias como inventos de personas que aspiran a tener injerencia en el territorio nacional. Nosotros tenemos equipamiento de Rusia y de China, equipamiento militar. También tenemos alguno que queda por ahí de Estados Unidos, que era lo que se compraba antes aquí. Para los acuerdos comerciales, militares, no tenemos que pedirle permiso a nadie. Hay gente que apuesta porque Venezuela sea destruida de cualquier manera. Inventan cosas para ver si alguien las compra, ¿no? Afortunadamente, esas cosas, o esas personas que se dedican a eso tienen tan poco nivel y tan poca relevancia que andan por ahí buscando a ver quién les paga un poquito más. El primer vicepresidente del PSUV criticó al gobierno colombiano por publicar la resolución 227 que autoriza el uso industrial del cannabis. A juicio de Cabello, esta nueva medida genera violencia entre los países vecinos. Informó que este martes 22 y miércoles 23 de febrero se van a realizar asambleas en todas las parroquias del país para elegir a delegados al 5º Congreso del PSUV, que será instalado el 5 de marzo. Instó a todas las personas que serán elegidas a que se comprometan con todas las tareas que deben cumplir dentro de la tolda roja. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 7 nuevos fallecidos y 701 casos de COVID-19, 697 por transmisión comunitaria y 4 importados.
Los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 19 entidades del país. Miranda en esta oportunidad tiene la mayor cantidad de contagios en la jornada, con 173 casos activos en 15 de sus 21 municipios, seguido de Cojedes con 88, Bolívar 87, Estado Lara con 85. Los 4 casos importados son procedentes, 2 de Panamá, 1 de Turquía y 1 de República Dominicana, todos con ingreso por La Guaira. Mientras que los decesos se ubicaron 3 en Monagas, 2 en Sucre, 1 en Barinas y 1 en Miranda. Con estas cifras, la cantidad de muertes en el país se eleva a 5.616 y hasta el momento 5.551.772 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de Twitter. Autoridades de China aprobaron la combinación de las vacunas contra el COVID-19 Sinovac y Sinopharm y la inoculación de una dosis de refuerzo, lo que podría crear una inmunidad más fuerte y duradera contra la enfermedad. El Consejo de Estado de China autorizó el refuerzo mixto y combinado solo con vacunas nacionales y aseguró que la vacuna rusa de refuerzo Sputnik Light de una sola dosis puede convertirse en una solución para reforzar a quienes se vacunaron inicialmente con vacunas chinas en otros países del mundo. Asimismo, indicaron que las vacunas rusas desarrollan una tecnología segura que ha sido ampliamente estudiada durante más de 30 años y no se ha asociado con efectos secundarios graves, inusuales como miocarditis o pericarditis, y han sido aprobadas en más de 70 países. Bien, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. No se vayan. Bien, se acerca el carnaval y algunas agencias de viaje registran aumento de 10% en la venta de boletos aéreos. Las solicitudes han aumentado en relación a la última temporada de carnaval para viajar a los destinos de Por la Mar, Maracaibo, el estado Táchira. Esos son los destinos más solicitados para esta temporada de carnaval. Internacionales siempre nos están solicitando, bueno, últimamente lo que es Madrid, Argentina, destinos como México, Santo Domingo, de República Dominicana y Miami. El precio de los pasajes varía de acuerdo a la temporada, aerolínea e incluso día de compra del boleto. Entre los destinos nacionales, el más costoso sería San Antonio del Táchira, con un precio de $150 a $160, ida y vuelta. Entre los más económicos está Maracaibo, estado Zulia, que va desde los $60 a $70. En cuanto a los destinos internacionales, Madrid está en $1.300 o $1.400, ida y vuelta. Y Miami, Estados Unidos, desde los $600. Ahora, los viajes por turismo con paquetes que incluyen el hotel siguen siendo una opción. El viaje de placer sigue siendo demandado. En menor cantidad por los poderes adquisitivos, pero volvemos y te digo, si yo tengo un paquete económico con un hotel o una posada económica, pues sencillamente lo puedo vender, y si tengo uno caro, pues también lo puedo vender, o caro no, dependiendo de las necesidades de cada cliente, ¿no? Pero sí las hay. Sí las hay. Pues de hecho, siempre lo vas a ver, paquetes de carnavales, paquetes de Semana Santa, paquetes del Día de los Enamorados. Luego de la imposición de visa por parte de México y Costa Rica, han bajado las solicitudes de pasajes. España, Madrid y Argentina son los países que no tienen restricciones para acceder a su territorio, así que se convertirían en la opción de algunos viajeros. Hasta ahora no le solicitan a las agencias aéreas el carnet de inmunización contra el COVID-19 para poder viajar. La recomendación a todos los viajeros es a que lleven consigo el carnet de vacunación. En el litoral central, por ejemplo, ya informaron que será exigido para poder hacer actividades turísticas, y aquellos que no lo tengan serán sancionados. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La Corporación de Turismo de Nueva Esparta anuncia la implementación de un código QR como un catálogo para mostrar atracciones y servicios de las islas de Margarita, Coche y Cuagua. Esto a propósito de las nuevas rutas nacionales e internacionales hacia la entidad.
Esta nueva propuesta digital estará disponible en diferentes aeropuertos y plataformas desde esta temporada de carnaval con el fin de impulsar el incentivo del turismo nacional. Por otro lado, el presidente de Corpotur destacó que mantienen conversaciones con los entes nacionales con la meta de incrementar la frecuencia de los vuelos. Pero además de eso, tendremos puntos de información, inclusive con un inflable dentro del Parque Costa Azul. Tendremos también promotoras dando información en el Sambil. Tendremos también inflables con esta información y promotoras que van a estarse acercando a la gente para que escanee el código en Playa El Agua, en Playa Huecuco y en Playa Pampatar. ¿Ok? De esta manera vamos a tratar de hacer llegar entonces esta información turística para que cada quien tenga a Margarita en su celular. Es nuestra idea. Que no sea un panfleto que se bota, un panfleto que se tira, un panfleto que contamina. Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación afirmó que trabajan en articulación con la SODI, Policía Regional, Bomberos, BEN 911, Protección Civil, para garantizar una temporada tranquila y segura. Todo un plan de seguridad que va no solamente en la parte donde se estén desarrollando actividades turísticas, sino también en las diversas comunidades de Margarita y de Coche, donde los organismos de seguridad y prevención estarán presentes. Margarita en Cifra será otro programa que implementará Corpotur para conocer de manera directa la opinión de los turistas y así implementar y establecer estrategias que permitan fortalecer Nueva Esparta como destino. Lisbeth Miquilena, Televen. Entre tanto, la Cámara de Turismo de Mérida reporta entre el 30 y el 40% de reservación hotelera confirmada para esta temporada de carnaval. La directora de la Cámara, Alejandra Luna, se mostró optimista para esta temporada y asegura que a pesar de que muchos negocios están cerrados, hay una explosión de creatividad y nuevos emprendimientos que los turistas van a disfrutar. Luna además insiste en la necesidad de resolver el problema de la gasolina en la entidad e hizo un llamado al gobierno para solventar esta situación. Y en pocos días se celebrarán los carnavales y los padres se debaten entre adquirir disfraces nuevos para sus hijos o inventar algunos caseros. Y es que la inversión para esta temporada podría alcanzar hasta los $40. Mardoley Prin nos cuenta. El carnaval es sinónimo de fantasía y diversión. Para los más pequeños, se trata de una ocasión para convertirse en su ídolo preferido. Yo me quiero disfrazar de una búho. Y mi amigo se va a disfrazar de gecko, de cowboy. Spiderman. ¿Y por qué te gusta Spiderman? Cuéntame. Porque suelta telaraña. ¿Te inventarías tú mismo tu disfraz? Sí. Sí. ¿Y qué te gustaría? ¿Qué harías? ¿Tipo zombie? ¿Tipo qué? Tipo zombie. Los padres entienden esta ilusión. Es una tradición que no puede faltar porque esa es la inocencia de los niños. La vivimos nosotros también los adultos. Pero se debaten entre mantener las tradiciones y no afectar el presupuesto. Por esta zona no son tan accesibles. En el centro están más accesibles los precios. ¿Piensas hacer la inversión este año para sus pequeños? Sí, se lo merece. Esperaremos a ver qué pasa, porque como está la situación ahorita, esperaremos a ver. Incluso hay quienes no descartan crear trajes en sus casas para complacer a sus niños. Con el alto costo de la vida hay que inventársela, juro, porque de otra manera no se puede complacer a los niños. El ánimo lo ponen ellos y uno mismo ahí. Los comerciantes aseguran que a pesar de la crisis y el COVID, este año se han reactivado las ventas para las fiestas del Rey Momo. Este año lo veo que la gente está muy animada, de verdad, quieren disfrazar a sus hijos desde que empezamos a abrir en enero, empezaron a preguntar por disfraces, y sí, de verdad que sí, hay una alegría para los niños para que disfruten esta época. Las tallas más vendidas van desde las 2 a las 6 y en algunas tiendas aplican sistema de apartado para mantener la clientela. Y es que la inversión para los disfraces oscila entre los $10 y $40. Los disfraces se están buscando para varón, como todo, de los Vengadores y el Hombre Araña. Y para niña tenemos el de Paw Patrol de niña, que es el que más se está llevando, y el de Mujer Maravilla. El de Mujer Maravilla tenemos de $15, que es el que viene con todos los accesorios, y es de $25. Y el Hombre Araña lo tenemos en $30 y tenemos el de Capitán América en $15 y en $30. Hay otras opciones que se ajustan a los bolsillos. Trajes desde $10 como Niña Genio o disfraces para bebés. Asimismo, desde $15 como sirenas, superhéroes y otros clásicos. En este último renglón, el más buscado es el vestido de reina, cuya inversión arranca en los $20 e incluye capa y corona.
Si se requiere algo más sencillo, también puede hacerle un atuendo divertido a sus hijos con accesorios que van desde $1 en adelante y entre los que figuran antifaces, máscaras, collares, antenas, coronas, cetros y alas. Y si por el contrario, su hijo no quiere disfrazarse completo, también pueden usar máscaras combinadas con franelas estampadas y el costo rondará los $6. Por supuesto que para celebrar no faltarán las serpentinas que podrán ser adquiridas 3 por $2. Con mucho o poco presupuesto para el vestuario, plazas como esta serán escogidas por todas las familias para que los más pequeños de la casa puedan lucir sus disfraces. Si esa es su decisión, recuerde que debe cumplir siempre con las medidas de bioseguridad. Mardoley Pring, Televen. Bien, cambiamos de tono. En el estado Mérida nos situamos ahora. Una joven de 14 años falleció en el municipio Alberto Adriani cuando le cayó una pared encima que colapsó a consecuencia de las fuertes lluvias. El suceso ocurrió en el sector La Coromoto, parte baja vía La Palmita, y dejó también a otras 2 menores heridas que fueron trasladadas al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Ante esta situación, los habitantes de la localidad piden a las autoridades atención inmediata en la zona para evitar más hechos como estos. 2 venezolanas fueron detenidas en Chile por presuntamente estar involucradas en una banda dedicada a la trata de personas. Las detenciones se produjeron luego que una de las víctimas denunció ante la Policía Nacional de Chile que se encontraba en Venezuela cuando fue contactada por una de las detenidas, quien le ofrecía trabajo como cuidadora de niños en Chile. Al llegar al país de manera irregular, fue obligada a trabajar en el comercio sexual. El canciller de la República, Félix Plasencia, celebró este lunes la firma de la Declaración de Doha, documento que a su juicio va a impulsar el uso del gas natural. Plasencia participó en la 6ª cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas celebrada en Qatar, donde aseguró que este elemento químico garantiza una transición limpia para el desarrollo de los pueblos a mediano y corto plazo. Esta organización tiene como objetivo evaluar nuevas formas de desarrollar la industria del gas natural en pro de los intereses de los países productores y consumidores. Bien amigos, momento de hacer una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la independencia de Donetsk y Luhansk, 2 regiones de Ucrania controladas desde el 2014 por grupos prorrusos. Hay que reconocer inmediatamente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Y pido a la Asamblea Federal ratificar los acuerdos de amistad y de colaboración con las repúblicas. Esos documentos serán preparados y firmados en el próximo tiempo, y en cuanto a los que mantienen el poder en Kiev, les exigimos cesar las agresiones en Donbass. En caso contrario, toda la responsabilidad por las agresividades serán de las autoridades de Kiev, y estoy seguro del respaldo de los ciudadanos rusos. Putin firmó el decreto en el que se plasma este reconocimiento y pidió al Parlamento ruso le dé su visto bueno lo antes posible. Esta decisión pone fin al inestable proceso de paz bajo la mediación de Francia y Alemania, que promovía que estos territorios volvieran a ser controlados por Kiev a cambio de una amplia autonomía. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, convocó una reunión inmediata con el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa tras el anuncio de Putin de reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. En esta convocatoria se discutieron las medidas que estarán dirigidas a dar pasos prácticos que garanticen la seguridad de su país. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó la recepción de una carta en la que Estados Unidos denuncia que Rusia elaboró una lista de ucranianos que podrían ser asesinados o detenidos en una eventual invasión a ese país. Según el portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, la misiva fue dirigida a la alta comisionada Michelle Bachelet y está siendo examinada. Además, agregó que la situación en torno al conflicto ha empezado a deteriorarse con un aumento de amenazas a los derechos humanos. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció un nuevo encuentro en Ginebra con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, para intentar abordar la crisis en torno a Ucrania.
Nos centramos ahora en Afganistán. El Talibán anuncia que están creando un gran ejército en el cual planean incluir soldados que pertenecían al gobierno anterior. Para ampliar esta información, veamos el siguiente reporte de nuestra cadena aliada AFP. Los talibanes buscan dotar a Afganistán de un gran ejército. Así lo declaró el lunes un responsable encargado de supervisar el proceso, en el que estarían incluidos oficiales y soldados que hayan servido al régimen anterior. El funcionario señaló que los talibanes habían conseguido reparar la mitad de los 81 helicópteros y aviones abandonados e inutilizados por las fuerzas estadounidenses y sus aliados durante su precipitada salida del país en agosto. Aproximadamente 300.000 armas ligeras, 26.000 armas pesadas y 61.000 vehículos militares han quedado en nuestro poder. Tras tomar Kabul, los talibanes decretaron una amnistía general y aseguraron que no pesaba ninguna amenaza sobre los militares o trabajadores del anterior gobierno. No obstante, la mayoría de los antiguos altos cargos del gobierno y del ejército dejaron el país durante las operaciones que permitieron evacuar a 120.000 personas. Y los que se quedaron evitan identificarse por miedo a represalias. Los talibanes no detallaron cómo se financiará el ejército en un país cortado de la ayuda internacional que financiaba el 80% del presupuesto afgano y al que Estados Unidos congeló 9.500 millones de dólares en activos del Banco Central de Afganistán guardados en el país. La justicia peruana inició el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presuntamente haber recibido financiamiento por parte de la constructora Odebrecht para sus campañas electorales. La Fiscalía solicitó 20 años de cárcel para Humala, 26 años para su esposa por ocultamiento de compras de bienes inmuebles con dinero de la compañía brasileña. Esta es la primera acusación formal contra un exmandatario peruano que llega a juicio por el escándalo de Odebrecht, la empresa constructora que reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en Perú en sobornos y donaciones ilegales de campaña desde el inicio del siglo XXI. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá su propia red social. Truth Social o Verdad Social en español fue creada por la compañía Trump Media and Technology Group como una alternativa luego de la exclusión de Trump de plataformas como Facebook, Twitter y YouTube por supuestamente incitar violencia en sus partidarios en enero de 2021. La aplicación estará totalmente disponible en equipos Apple a finales de marzo. Los Juegos de Pekín 2022 al ritmo de los temores propios del COVID, con todos los participantes dentro de una burbuja olímpica, con tensiones debido al boicot diplomático de algunos países que reprochan a China. Algunos de los campos de derechos humanos concluyeron este domingo con su ceremonia de clausura. Veamos más en el siguiente reporte de AFP. Ceremonia de clausura de los Juegos de Pekín 2022. El Comité Olímpico Internacional declaró clausurados los Juegos en su edición 24 el domingo con un discurso de paz para luego apagar la llama en la capital china. A las afueras de la sede olímpica, docenas de entusiastas se reunieron para disfrutar del espectáculo final de fuegos artificiales. Dado que China ya ha sido sede de los Juegos Olímpicos 2 veces, no estoy segura de cuándo será la próxima vez. Si existe la posibilidad de ver esto en persona, creo que es algo que puedo estar orgullosa de contar, así que vine aquí a verlo. Llevo 4 horas esperando aquí, desde las 5 de la tarde hasta ahora. El público invitado por los responsables era menor que los 100.000 espectadores anunciados frente al millón de hace 4 años en Pyongyang. La cita deportiva se llevó a cabo al ritmo de los temores por el COVID-19, con todos los participantes dentro de una burbuja olímpica, y tensiones debido al boicot diplomático de algunos países que reprochan a China lagunas en el campo de los derechos humanos. Los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín 2008 me dejaron una profunda impresión. El 12 de mayo ocurrió el terremoto de Wenchang. No importa si se trata de Juegos Olímpicos de Verano de 2008 o los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Todos los celebramos durante un momento muy difícil. Creo que los resultados de las competencias no importan tanto. Lo que más importa es que los chinos nunca nos rendimos ante las dificultades.
Algunos deportistas afectados por COVID tuvieron que renunciar, pero los 60,000 test diarios mantuvieron la pandemia alejada con solo 3 casos positivos en los últimos 10 días. Ahora, tras 2 ediciones de los Juegos de Invierno en Asia, el evento vuelve a Europa, a Milán Cortina d'Ampezzo en 2026. En más información deportiva, Novak Djokovic derrotó este lunes al italiano Lorenzo Musetti en la primera ronda del torneo de Dubái, en lo que fue el regreso del serbio a la competición un mes después de ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19. El piloto italiano Francesco Pecco Bagnaia renovó por otras 2 temporadas con el equipo Ducati Corse. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Ya venimos. Sí. Bueno, Iván Puerta nos acompaña, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Importante que nos acompañes, Iván, porque los restaurantes son una referencia, sin duda, del sector comercio y servicios. Y el año pasado, al cerrarse, pues se vio que los restaurantes, bueno, y algunos en algunas zonas siempre tienen gente, personas que van, disfrutan, en fin, lo que fuese. Algunos lo llaman la burbuja, que es circunstancial, que es coyuntural, pero en todo caso, a mí me gustaría que nos hiciéramos un paseo sobre si esto que ha surgido es coyuntural, momentáneo, o tú crees que puede mantenerse en el tiempo. Y bienvenido, Iván. Oh, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Fíjate, yo creo que es una consecuencia de muchas cosas, ¿ok? Sin duda, después de casi 2 años de pandemia que llevamos, mucha gente me pregunta, Iván, ¿a qué crees tú que está este florecimiento de tantos emprendimientos, tantos negocios? Y bueno, hay muchos proyectos que se quedó en el aire en 2019, Carlos. O sea, entre 2018 y 2019 muchas cosas estaban pendientes. Levantar un proyecto gastronómico no se hace en 2 semanas, no se hace en un mes, no se hace en 2 meses. ¿Okay? Esto requiere pensarlo, estructurarlo, hay un tema de permisología, hay una serie de cosas que tienes que cumplir antes de llevar a cabo un proyecto gastronómico. Y eso se pausó, ¿ok? Entonces, bueno, ya desde el año pasado mucha gente pues tomó la decisión de salir adelante con sus proyectos que tenían, vamos a llamarlo, engavetados y salir al ruedo, ¿ok? Y por eso estamos viendo muchas cosas al mismo tiempo y en paralelo también, bueno, obviamente la gente ve la oportunidad. La gastronomía normalmente a nivel de emprendimiento ocupa como el 80% de las ideas cuando la gente quiere hacer algo, emprendimiento, dice gastronomía. Entonces, yo creo que se juntan esos 2 elementos y por eso vemos como, digamos, esta reactivación ahorita en el sector. Sí, por eso te digo que mucha gente piensa, bueno, pero será constante en el tiempo, ocurrirá, se va a mantener. Claro, la transaccionalidad en dólar, Iván, también influye de una manera importante y significativa, ¿no? Sí, totalmente. Mira, la durabilidad, yo creo que en estos días lo estaba conversando con alguien, sí vamos a empezar a verlo en los próximos meses, ¿ok? Así como hay mucha gente que se toma la molestia de preparar su proyecto gastronómico, hay personas que salen con un proyecto al aire sin saber lo que están haciendo, o bueno, creen que efectivamente es un negocio rentable. La gastronomía es tan rentable como cualquier otro negocio, o sea, es un negocio más, ¿ok? Sino que sí, antes la gente lo veía como que los márgenes eran súper altos, el dueño de un restaurante siempre tenía una posición. Eso cambió muchísimo, Carlos, o sea, hoy los márgenes, por eso yo hablo mucho del tema de costos, de manejar mucho la estructura de costos, porque los márgenes hoy son muy justos, ¿ok? Sí, y si tú no tienes un departamento detrás, antes los negocios no lo tenían, los restaurantes, de finanzas, de costo, alguien que te lleve todas tus recetas, tu estructura como tiene que ser, es muy probable que entres en esa burbuja, que entres en ese movimiento, pero con el pasar de los tiempos, algo va a pasar. El flujo de caja va a empezar a fallar y bueno, y van a empezar a ocurrir pues estos cierres. Por eso yo creo que hay que esperar a ver que se decante un poquito todo, que esta ebullición que hay empiece a sentar para que veamos la realidad. Sí, claro, pero también se presentan situaciones de desbalance en los precios. Cada restaurante tiene un parámetro de referencia, tiene un nivel de costos, tiene un nivel de inventarios, tiene determinado número de empleados. Hay muchos factores o variables que están de por medio. Hay otros que, bueno, piensan que tienen un servicio óptimo y que tienen una calidad óptima y, oye, a veces cobran de una manera desproporcionada, ¿no? Sí, ahí entran mucho en juego 2 cosas. Yo creo la estructura de costo de cada quien, si tú la llevas muy bien, digamos que llevada,
vas a tener unos precios, vamos a llamar justos, ¿no? Y la otra parte está el mercado, ¿ok? Claro. Como tú comentas, hay gente que dice, mira, yo hice este local bonito, me traje estas lámparas de tal, esta silla de me tal. costó Y yo tanto, tengo que recuperar. Exacto. Y yo creo que lo que debo cobrar es esto. Y te digo que yo creo porque a veces lo que yo creo no es lo que debe ser. Por eso es que te digo que con el tiempo nos vamos a encontrar con realidades, ¿no? Pero sí, hay un desbalance, vamos a llamarlo así, donde te vas a sitios similares y de repente encuentras unos contrastes de precio que tú dices, bueno, ¿por qué? Si tal vez esto es similar a aquello, pero bueno, ya habría que ver puertas adentro cómo funciona su estructura. Claro, ahí habría, me imagino yo, con el tiempo habrá que equilibrarse, ¿no? Y la competencia, que es muy importante, esa famosa ley de la oferta y la demanda, y la competencia es lo que también te da un parámetro de referencia, ¿no? Y si tú ves que hay calidad en este y hay calidad en el otro, pero aquí me cobran menos que en el que me cobran el otro, pues yo me voy a ir por el que menos me va a cobrar, obviamente, ¿no? Sí, hay algo con los precios importantísimo. Fíjate, yo hablaba siempre, cuando hablamos en Canarias, hacíamos algunas charlas, yo siempre le decía a la gente que había que prepararse a la competencia. Yo pensaba que la competencia iba a llegar un poco más agresiva de las marcas de afuera, que iban a llegar, y bueno, si tú no estás preparado, pues obviamente las marcas de afuera tienden a, digamos, comerse a las marcas de dentro. Pero eso se adelantó, y se adelantó con una competencia interna, o sea, no tuvieron que llegar las marcas de afuera, sino que dentro del mismo país se generó competencia. Y el tema que tú mencionas es muy importante, porque aquí no estamos trabajando en competencia, aquí estamos trabajando como una suerte de supervivencia, le digo yo, y en supervivencia todo es válido. O sea, yo se lo digo a la gente, por eso tú ves hoy en día negocios que ofrecen 2x1, happy hour, música en vivo, DJ, no sé, tú empiezas, cada quien está haciendo lo que tenga que hacer para mantener su operación en vivo, pero va a llegar un momento donde eso se va a estabilizar, que es lo que tú comentas, y allí vamos a empezar a ver un poco más los resultados. Hay también una reanimación en los centros comerciales, donde también funcionan restaurantes, funcionan marcas, funcionan franquicias, que comienza también entonces a moverse en ese sentido, ¿no? Que estaban muy apagados, pero por razones diversas, entre ellas seguridad, tranquilidad, espacio, lo que fuese. Los centros comerciales son importantes para muchísimas personas. El 7+7, el hecho de pausar el 7+7. Sí, eso castigó mucho. Sí, castigó mucho, y en este momento está, pues digamos que colaborando para la reactivación con los centros comerciales. En las conversaciones que hemos tenido con ellos, los números hablan y te dicen eso, y de hecho eso lo está llevando a ellos también a reinventarse. Ahorita están generando unos conceptos súper interesantes. Yo este fin de semana tuve la oportunidad de ir para 2 centros comerciales y de verdad, sorprendido. O sea, en verdad no me imaginé que iba a haber tiendas, ya tú ves tiendas remodeladas, ¿ok? Y con ofertas de tipo extranjero, ¿me entiendes? O sea, que tú ves que ya detrás hay un diseño, hay un branding, hay algo bien pensado para el montaje de unas tiendas, y de verdad que me llamó muchísimo la atención. Lo importante también es que los centros comerciales entiendan, como tú mismo decías, que por ahora hay una etapa de supervivencia, ¿no? Y tampoco se pueden desmesurar y exagerar los costos en ese sentido, porque a veces hay algunas quejas que se han hecho públicas sobre elevación de ciertos costos de alquiler, sobre porcentajes que se cobran sobre diversos comercios, el tema del gas, etcétera. A veces hay que entender que esto es una coyuntura, esto es una situación que todavía es difícil. Sí, sí. Yo creo que cada gestión administrativa del centro comercial tiene sus propias políticas. He conocido muchísimos donde de verdad el apoyo al comerciante ha sido increíble, increíble. O sea, nosotros estamos en un centro comercial y el apoyo ha sido total. Tengo amigos donde he estado en centros comerciales y lo han apoyado durante, no solo en pandemia, sino en momentos de altos y bajos, lo han apoyado muchísimo. Es decir, yo creo que depende de la administración, ¿ok? Esa gerencia yo creo que es fundamental para la permanencia de sus comerciantes y bueno, de toda la diversidad de opciones que hay dentro de un centro comercial. Entonces, antes de irnos a la pausa, ¿tú piensas que el sector comercio y servicios, y particularmente restaurantes, en fin, que están en ese renglón, va a continuar su marcha y van a mejorar aún más las cosas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Así va a ser. Eso es por lo menos las perspectivas que tenemos 2022. Yo lo llamo una reactivación comercial. No tiene nada que ver con una recuperación económica del país, pero si hay una reactivación, si hay una movida bien interesante a nivel gastronómico, que yo digo que hay que aprovechar. Bueno, vamos a hacer una pausa, Iván. Conversamos con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Bien, continuamos conversando con Iván Puerta.
hay un elemento importante, que hay algunas dudas que han surgido, lo he conversado con otros representantes del sector empresarial, Iván, y es que con esta reforma que se aproxima, no todavía definida, pero que se aproxima, falta el reglamento y falta su publicación, la reforma de la ley de impuestos sobre transacciones financieras pudiera verse afectado el sector comercio y servicios. ¿Ustedes lo han evaluado y qué conclusiones pueden haber sacado? Sí, lo hemos hablado, lo hemos conversado. Ahorita estamos preparando una serie de talleres en la Cámara, que en la Cámara siempre tratamos de apoyar todo este tipo de temas para aclararlo a los afiliados y no afiliados. Yo creo que lo que siempre le hemos dicho a la gente, hay que esperar a ver qué pasa, ¿ok? Como todos los nombramientos que hacen, como así implementan todo este tipo de nuevas dinámicas, hay que esperar que lleguen, ¿ok? Siempre estar atento, prepararse, saber por dónde tenemos que asumirlas. Pero hay que esperar a ver con qué llega, ¿no? Siempre la gente está muy ansiosa, siempre cree, mira, por aquí entonces... Y se han generado muchas especulaciones, se han dicho cosas que no son, en fin. Totalmente, yo siempre digo, te empiezan a pasar ese tipo de cadenas y entonces tú dices, mira, se acabó el negocio. No, yo creo que tenemos que esperar un poco, primero que esto sea una realidad. Yo creo que de parte del Estado ellos también tienen que evaluar muchísimas cosas. Yo creo que esto no es simplemente a partir del lunes empezamos a implementar esto. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle un poquito de tiempo, sin duda prepararse, aclarar lo más que se pueda, todos los detalles que pueda tener esta nueva normativa. Y una vez que llegue, bueno, ya estoy seguro que tendremos un poco más de noticias más Claro, amplias. lo que ocurre también, Iván, es que cada sector tiene sus propias características, no es aplicable rigurosamente a todo el sector comercio y servicios, entonces se generaban confusiones. Bueno, en los mercados populares no, pero en las cadenas de supermercados sí. Después conversas con otro vocero y te dice no. Con tarjetas de débito y crédito, con cuentas en Banca Nacional, no. Si pagas en efectivo, sí. Entonces después te decía otro, no, se va a cobrar el impuesto sobre tarjetas de débito y crédito internacionales, o Cele o PayPal. No es así, entonces, chale. Entra la parte de las personas naturales, entonces Claro. si yo soy una persona natural que facturo esto, entonces por eso te digo, yo creo que está muy movida la noticia, sin duda, y tenemos que esperar un poco que se asiente para entender bien por dónde va a ir, cuáles van a ser, yo siempre digo, hay que ver cuáles van a ser las reglas de juego, entenderlas bien, y una vez que las tengamos a la mano, nadie las tiene, yo creo que ahorita nadie las tiene. A ustedes no los han llamado, al sector, digamos, en general, comercio, industria. Ellos, por ejemplo, con industria presentó un documento, en fin, pero el sector comercio han llamado a Consecomercio, en fin. Sí ha habido muchos encuentros como siempre, o sea, nosotros también con el Ministerio de Comercio Nacional hemos tenido siempre mucha relación y por eso te digo que siempre que hablamos es como que, bueno, vamos a esperar, ellos nos van adelantando, mira, vamos a venir por acá, pero yo pienso que ellos todavía no la tienen al 100% ya definida. Cuando la tengan la van a transmitir y bueno, allí veremos nosotros cómo también le replicamos esa información a todos nuestros afiliados. Sí, sobre todo por evitar la confusión y además que quede claro también el tema de la evasión fiscal, el tema, en fin, el impacto inflacionario, Iván, que no te lo había citado. Muchos hablan de que si se implementa va a haber inicialmente un impacto inflacionario. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, hay que, como te digo, una vez que se implemente, vamos a ver cómo afecta esto en la estructura de costos, como que tú, al final la gente, bueno, entonces voy a tener que meterle esto al producto. Hay que ver, como te digo, yo pienso que lo importante es que entendamos cómo va a funcionar para saber de qué manera lo vamos a implementar y una vez que sepamos de qué manera implementar, entenderemos. Vamos a llamar histórico, la gente dice, bueno, pero es que eso siempre ha pasado. A lo mejor pasa, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí. Yo creo que por eso es que tenemos que empezar a ver cómo funciona y bueno, después con gusto lo compartiremos con todo el mundo. Lo que pasa también es que hay una economía muy desordenada. Entonces, por ejemplo, se anuncia y se establece a través del vocerío del Banco Central, hemos controlado la hiperinflación. Pero los precios siguen subiendo. Claro, como hay otras variables que influyen, entonces tú no puedes controlar del todo el precio, porque resulta ser que la inflación está por encima de lo que es el mercado cambiario, por ejemplo, y mucha gente no lo entiende. No entiende, y yo creo que eso... Y se confunde con toda razón. Sí, y eso viene de parte del desorden, o sea, lamentablemente hablo de desorden porque nadie tiene claro, hay gente todavía, afiliados que nos dicen, mira, pero, y yo sí cobro en bolívares y si pago en dólares, o sea, hay gente que todavía, después de tantos tiempos, no sabe o no tiene claro bien cómo es el manejo de todo este tema de divisas. Entonces, si tú no tienes claro eso, obviamente que vas a entrar en pánico cuando te dice que ahora tienes que hacer unas declaraciones, unos pagos de impuestos, de tasas extras en divisa. Entonces, por eso yo creo que más allá de que haya desinformación, nos hace falta entender un poquito más cómo va a venir eso.
Sí, fíjate, como todos los sectores y el sector comercio y servicios no escapa de esto, Iván, necesita el apoyo crediticio. Bueno, se anunció recientemente que hay una reducción del encaje legal del 85 al 73, pero es muy poco todavía. Porque ¿cuál es el universo de dinero que al cual tú vas a tener acceso para solicitar un crédito para tu negocio, para repotenciarlo, para remodelarlo, para lo que sea? Eso también debería estudiarse y tal vez incluso modificarse, ¿no? Porque si no, los sectores de la economía no van a arrancar. Sí, y para muestra un botón, todas las incursiones que hemos visto ahorita comerciales son de fondos propios. O sea, el tema de financiamiento está completamente es por paralizado. iniciativa particular. Es iniciativa, es el privado fondeando sus proyectos y bueno, ojalá vayamos a eso, ¿no? Ya se habla de que algunas entidades están desarrollando pues toda su fórmula de generar ese tema crediticio, pero bueno, yo creo que incluso también, en divisas, la posibilidad de pagar créditos en divisas. ¿Cómo no? Viene un tema indexado, entonces yo creo que cada empresa va a tener que empezar a estudiar, ¿no? Mira, me funciona, tú crees que esto sí, tendrán que ahorita sí evaluar mucho el factor de su rentabilidad. Por eso te digo, antes la gente se lanzaba al proyecto gastronómico, bueno, ahí vamos viendo cómo va, seguramente va a dar. Ahorita un banco te está pidiendo, y en estos días lo pregunté yo, en una entidad financiera, y te piden unos números bien interesantes, te piden proyecciones, te piden estados financieros bien auditados. Entonces, como te digo, ya las entidades... Claro, pero con la irregularidad con que funciona, no es fácil determinar, mira, mi proyección es esta, yo creo que voy a obtener tanto de aquí a esta fecha. Como todo, hablamos siempre de una montaña rusa, ¿ok? Y por eso es que yo creo que el tema financiero ahorita va a ser evaluado muchísimo más a fondo que antes. No creo que a diferencia de hace muchos años, y hablamos de muchísimos años, muchas personas tenían el acceso al apoyo financiero y crediticio de los bancos. Yo creo que ahorita va a ser muy puntual. Ahora, tendrían que tomarse otras decisiones adicionales, evidentemente. El gobierno debería mantener esa constante de abrir compuertas, ¿verdad? Hacerlas mucho más anchas para que la empresa privada pueda tener acceso al crédito. Ellos tienen el control, tienen la supervisión, tienen la vigilia sobre el pago de tributos, pero la empresa privada necesita un poco más, al final de cuentas, que es lo que va a reanimar y reactivar la economía. Y yo creo que viene, yo sí creo que viene, yo creo que poco a poco vamos a empezar estamos percibiendo un poco esa apertura, como hablamos fuera de cámara, de repente das unos pasos para adelante, nos animamos, nos llenamos de fuerza para continuar, de repente damos 3 pasos para atrás, pero yo creo que la perspectiva del 2022, después de tantos meses de encierro, después de tantos meses de inactividad, por lo menos hay esas ganas, ¿no? Y yo creo que cuando hay ganas, hay voluntad y fuerza, las cosas pueden salir muy bien. No, y que no tomen de sorpresa tampoco el sector, ¿no? Con otras decisiones. Sí, bueno, exacto. Esperemos que no. Por eso es que uno siempre que tiene, yo le digo a la gente, hay que estar atento, hay que estar informado, ya no puedes arrancar algo de forma empírica. Bueno, yo pienso que, no, prepárate. Prepárate para evitar cualquier contratiempo futuro. Iván, muchas gracias por haber compartido y haber ofrecido información en este sentido. Nos vamos a una pausa y al regreso arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista para llevarles a todos ustedes las noticias más destacadas en el mundo del arte y del entretenimiento. Recuerden que para interactuar con nosotros deben ingresar en nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y por supuesto mi cuenta personal, @María Gabriela Rico. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Alexander Apostol inaugurará exposición en Madrid. Pasatiempos es el título que el fotógrafo criollo dio a la muestra que inaugura en alianza con el Archivo de Fotografía Urbana de Caracas y la Fábrica en Madrid. Las 12 fotografías forman parte de una temprana serie en la que el artista incorpora técnicas de collage y fotografía en un universo lúdico que además explora la masculinidad y sus estereotipos. Recordemos que Alexander Apostol es un fotógrafo y artista conceptual que trabaja en el contexto de la modernidad, la política y el género latinoamericano. Su obra se enfoca y reflexiona sobre la construcción de identidad y género en Venezuela, una nación profundamente marcada por sus circunstancias políticas. Cabe destacar que la serie, que se exhibe por primera vez en España, no se ha vuelto a mostrar ni producir en ningún otro sitio desde mediados de la década de los 90. Buenos Aires y Tucumán. A partir de la teoría de grafos hacemos todo un esquema numérico de las palabras.
Una vez más, el talento venezolano se alza y se presenta a nivel internacional, y aquí lo actual estamos seguros que va a llegar a muchísimo más. Pasamos a otras noticias, y es que Pablo Montero habló sobre su interpretación de Vicente Fernández. Televisa se encuentra en pleno. Quiero recordarles que esta bioserie la podrán disfrutar a través de las plataformas digitales, específicamente Netflix, a partir del 14 de marzo, así que no se la pueden perder. Avanzamos con más noticias relacionadas a intérpretes mexicanos, y es que Paulina Rubio le hizo un desplante a una reportera. Tras el anuncio de su próxima gira, La Chica Dorada y Alejandra Guzmán se directo al mundo cinematográfico para contarles que Tom Holland reveló la vergonzosa petición de su madre a los productores de Spider-Man. Sin dudas, el papel de superhéroe. Indudablemente, nuestras madres siempre van a estar para apoyarnos y sobre todo velar por la comodidad y seguridad de nosotros. Avanzamos con más informaciones aquí en lo actual, y es que Uncharted triunfó en las taquillas de Estados Unidos. La película de aventuras fue la más taquillera este fin de semana en las salas de cine de Norteamérica, con un total de $51 millones recaudados. El film con Tom Holland y Mark Wahlberg es una adaptación de un videojuego y se exhibió este fin de semana largo, ya que es feriado en Estados Unidos por celebrarse el Día de los Presidentes. Cabe destacar que Sony Pictures estimó que sus ganancias de 3 días llegarán a $44.2 millones, lo que coloca a la película en primer lugar. Aunque no es una cifra récord, le dio algo de alivio a la industria del cine, ya que es su mejor debut de fin de semana desde Spider-Man No Way Home. Pero por otro lado, la cinta Dog, que también se estrenó este fin de semana en 3.677 salas de cine, en Estados Unidos recibió unos $15.1 millones el fin de semana y $18.1 millones. Y de esta manera, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando el noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del estudio principal. Bueno, vamos a finalizar pues esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a dejarles, como siempre, nuestras cuentas para que las tengan allí pendientes. @el_noticiero, nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Pero además, si desea ver esta y otras emisiones, visite nuestro canal de YouTube Televen TV. Y es importante que ante la presencia en el país de las variantes del COVID-19 tenga en cuenta la siguiente información con relación a los lugares de mayor riesgo de contagio del virus. Los espacios públicos se consideran de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento a medio metro y apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los lugares de riesgo medio está el sitio de trabajo, pues se tiende a relajar las medidas de prevención. Lo mismo ocurre en restaurantes, centros comerciales, transporte público, bancos y tiendas en general, donde además la aglomeración puede ser un problema. Hay que evitar las reuniones familiares. Es más fácil que un desconocido contagie a todo un grupo familiar a que ocurra en sitios donde abunde gente desconocida. Bueno, y como siempre, recuerde que ante cualquier síntoma debe acudir al médico. Fin de la primera emisión. Ahora sí nos colocamos nuestro tapabocas y la invitación para mañana a las 6 después del himno nacional.